¿qué tal? Buenas tardes. En este video se presentará cómo se realizó el proyecto final de agricultura de precisión y el equipo está conformado por Leonardo Lagos, Elías Zacarías, Efraín Callejas, Eduardo Flores y su servidor Alejandro Valdés. Bueno, primero que nada quisiéramos introducir lo que utilizamos, que en este caso fue el software libre QGIS. Este de aquí, QGIS, se puede obtener de internet, es gratuito y es bastante sencillo de utilizar. Bueno, primero que nada lo que se hizo fue cargar los datos de un Excel que está guardado en Separated Values o CSV para que el programa QGIS lo pueda leer. En este caso ya están cargados, ya está todo hecho y lo que va a mostrar en pantalla es, primero, son los puntos nada más, basándose en las coordenadas easting y northing que ya le dimos al programa. Después, utilizando otra herramienta, otro software libre, gratuito, que es Google Earth Pro, sacamos la imagen del Kitec y la georreferenciamos para que coincidieran estos puntos con las zonas donde fueron muestreadas y se tomaron los análisis de suelo. Una vez que se tienen estos datos de análisis de suelo, eran 12 porque son 12 muestras, se vaciaron estos datos en un Excel, como ya mencioné, se exportan en un archivo CSV y después se cargan al QGIS. Aquí se muestran los diferentes suelos y son los que se vaciaron al Excel. Después se cargan y una herramienta que es bastante útil aquí en el QGIS es que nos permite hacer interpolaciones. Las interpolaciones es un proceso para obtener algún dato que está dentro de un rango de valores conocidos o de una zona no necesariamente muestreada. Por ejemplo, aquí nada más hicieron 12 muestreos, pero podemos obtener, por ejemplo, un valor aproximado en esta zona, o en esta zona de acá, o en esta de acá, interpolando los datos que se tienen. Para hacer una interpolación, primero nos vamos a este engrane de aquí arriba, hacemos clic en interpolación, va a estar así como en mini, bueno, como en chico. Después hacemos clic en interpolación y le picamos al IDW, porque este de TIN es para triangulaciones. Entonces seleccionamos IDW, este es de donde se van a sacar los datos, muestreo sin variabilidad, es el nombre de nuestro archivo de Excel, y ahí se encuentran los datos de nitrógeno, pH, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y densidad aparente de cada uno de los predios, de cada uno de los puntos donde se fue realizada alguna muestra. En este caso vamos a, por ejemplo, interpolar el nitrógeno. Se selecciona aquí, en esta parte no se pone nada y seleccionamos añadir. Luego, en coeficiente P de distancia se deja como está. En extensión vamos a usar el Map Canvas Extend y en tamaño de píxel vamos a dejarlo de 10 por 10. Cabe destacar que cada capa se va a guardar ya sea en un archivo temporal o en un archivo como ya fijo en la computadora. Por efectos prácticos vamos a utilizar un archivo como fijo y le vamos a poner, no sé, por ejemplo, nitrógeno partes por millón o interpolación nitrógeno, el nombre que sea. Y se recomienda guardar todo en un solo lugar, en una sola carpeta, como por ejemplo proyecto final AP. Y ahí podemos guardar. En el formato del archivo no se mueve nada, usamos los predeterminados que ya maneja el programa y seleccionamos guardar. En este caso ya está hecha la interpolación de nitrógeno, entonces le voy a poner cancelar, pero este es el proceso que se sigue para hacer interpolaciones de lo que sea. Okay. Aquí voy a mostrar cómo quedó la capa de interpolación de nitrógeno. Es este de aquí. Y en realidad no sale nada porque como son capas, como si fuera Photoshop, unas se sobreponen a otras. Entonces aquí yo tengo que desactivar la de la imagen del Kitec y aquí ya va a salir la interpolación del nitrógeno.
Aquí ya se hicieron todas las interpolaciones de pH, del fósforo, del potasio, del calcio, de magnesio, azufre, materia orgánica, intercambio catiónico, densidad aparente. Y por ejemplo, aquí voy a seleccionar la capa donde está el fósforo. Primero voy a quitar esta y luego voy a poner la del fósforo. Y así es como se ve la interpolación de fósforo. Luego así se ve la del potasio. Así se puede notar cómo cambian las manchas. Y estas manchas, los colores de las manchas van en función de qué tanto hay de eso que estamos buscando en este lugar. Por ejemplo, aquí nos dice que lo que está en negro sólido equivale a 430. Las unidades que están utilizadas en el Excel son partes por millón. Entonces, 430 partes por millón de potasio. En estas zonas, por ejemplo, aquí, 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 aquí un poquito. Y en blanco son las que tienen muchas más, 2600 partes por millón, como por ejemplo este de acá abajo, este de aquí es como una mezcla de ambos, etcétera. Y podemos obtener esa información también, o sea, para el fósforo. Igual, te lo desglosa en blanco y negro, hay que tener cuidado de estar en la capa que nos interesa y no en otra. Luego, así se vería la del nitrógeno, como se puede, cambia, es bastante agradable ver cómo cambia. Igual 5 en los valores más negros y 75 en los valores más blancos. Y lo mismo para materia orgánica. Voy a desactivar estas para que se visualice mejor. Materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, densidad aparente. Y en cada uno nos va a dar los valores. Densidad aparente me parece que está en gramos sobre centímetro cúbico. Y pues estas son las unidades. Bueno, estas son las unidades y estos son los valores. Ahí volvemos al inicio a tener nuestros puntos. Los ponemos hasta arriba porque, como lo que mencioné de las capas, para que no se encimen unas con otras y siempre poder visualizarlos. Entonces ahí está el Kitec. Esta imagen la obtuvimos de Google Earth Pro y la georreferenciamos para meterla aquí en el QGIS con esta herramienta que es georreferenciador. Estas otras capas son de raster para cada uno de los atributos de las capas. Se hizo también un rasterizado. Bueno, primero se delimitó o se hicieron polígonos para seleccionar únicamente el área que nos interesa, que en este caso son los 4 predios. Bueno, dentro del Kitec se dividió en 4 de la área sembrada. Este es el 1, 2, 3 y 4. Y se hizo un polígono para cada uno. Y los atributos que se le pusieron a cada uno de los predios, aquí tenemos que estar sobre la capa de predios, son el ID, que en este caso va del 1 al 4, o sea, porque es el predio 1, predio 2, predio 3, predio 4. MR es la meta de rendimiento. Por ejemplo, este 0.05 es porque nuestra meta de rendimiento en números como más fáciles de entender son 5 toneladas por hectárea. Pero como no estamos trabajando con hectáreas, sino con 100 metros cuadrados, nada más hace una regla de 3 y nos sale que es 0.05 toneladas por 100 metros cuadrados. Nuestra meta de rendimiento. Luego está el NE, está definido como el nitrógeno extraído por el cultivo. Y luego sigue la eficiencia del riego, que es EF. Dependiendo del predio, es un tipo diferente, está definido un tipo diferente de riego. Por ejemplo, está microaspersión, inundación o side roll. Cada uno de ellos tiene una eficiencia diferente. Y por ejemplo, si nos fijamos aquí en, en el 0.6 de EF, va a cambiar para el predio 2 porque es un tipo de riego diferente, más eficiente. Este también cambia, un poquito menos eficiente, pero sigue estando muy bueno. Y este también es bastante eficiente. Luego el NO es el nitrógeno mineralizado de enmiendas orgánicas. No todos los predios tienen enmienda orgánica, por eso, por ejemplo, en el 1 está como 0.009, es un álgebra sencillo que se sacó para determinar a cuánto nitrógeno equivalen. En el predio 1 estamos aplicando 150 kilogramos de estiércol de res. Entonces, con una regla de 3 sacamos cuánto nitrógeno hay en ese lugar. Luego, por ejemplo, en el predio 2, igual en NO,
es cero porque no se aplicaron enmiendas orgánicas. En el periodo 3 sí se aplicó, es gallinaza, también cambia. Y en el periodo número 4 es cero porque tampoco se aplicó ninguna enmienda orgánica. En el NR es el efecto del cultivo anterior. Igual hay unos en los que se extrajo completa la planta, entonces no tiene ningún efecto. Y hay otros en los que se quemó, por ejemplo. En el periodo número 1 se quemaron los residuos, entonces no hay nitrógeno residual del cultivo anterior porque se fue quemado el residuo. En el periodo número 2 el nitrógeno residual es de 0.25 porque no hubo quema de residuos y el cultivo anterior fue frijol. En el periodo 3 es de menos 0.4 porque el cultivo anterior del periodo 3 fue maíz y se incorporaron los residuos. Cabe señalar que en el caso de las gramíneas, a la hora de que se incorporan los residuos, como son altos en carbono, como que retienen mucho nitrógeno, entonces más que abonar, le están quitando nitrógeno al suelo. Por eso luego se quema o se extrae completa la planta para, no sé, silo o paja, lo que sea. Por último, el periodo número 4 es de 0.016 kilogramos por hectárea. No hubo quema de residuos, se dejaron ahí, pero el cultivo anterior fue girasol. Entonces, con investigación encontramos que lo que deja de nitrógeno el girasol son 0.16 kilogramos de nitrógeno en 100 metros cuadrados. Esos son los atributos de cada uno de los predios. Luego lo que se hizo fue calcular las dosis de nitrógeno. Bueno, primero se sacaron las capas de meta de rendimiento, voy a quitar esto para que se alcance a visualizar, de meta de rendimiento, nitrógeno extraído, eficiencia del riego, dependiendo de qué riego se utilice en cada punto. Por ejemplo, aquí ya habíamos mencionado que el más eficiente es de 0.8, que es los que estamos trabajando, y 0.6 el más bajo. Luego el nitrógeno mineralizado de enmiendas orgánicas, el nitrógeno del efecto del cultivo anterior, y eso es todo. Con estos datos ya podemos calcular las dosis de fertilización tanto de nitrógeno, fósforo y potasio, los tres macronutrientes. Para eso se utilizó la calculadora raster. Para eso se accede aquí en raster, calculadora raster, y aquí se pueden hacer álgebra, sumas, restas, multiplicaciones de capas. Esto para obtener, pues, no sé, algo que nos interese, en este caso las dosis de fertilización. Aquí yo ya tengo calculada la de dosis de nitrógeno, pero la voy a borrar para que veamos cómo se saca. Entonces, raster, calculadora raster. Hay que respetar mucho la jerarquía de operaciones. La fórmula dice que es la meta de rendimiento por el nitrógeno extraído entre la eficiencia menos el nitrógeno inorgánico en el perfil del suelo más el nitrógeno mineralizado de la materia orgánica más el efecto del cultivo anterior, o sea, el nitrógeno residual, y por último, más el nitrógeno mineralizado de enmiendas orgánicas. Entonces vamos a escribirlo. Aquí pongo dos paréntesis para que no haya falla. Entonces dijimos que era meta de rendimiento multiplicado por el nitrógeno extraído, que aquí ya lo tenemos como Ne, cierro paréntesis, entre la eficiencia del riego que está como EF. Vuelvo a cerrar paréntesis. Todo esto es menos, abro paréntesis, Ni, que es el nitrógeno inorgánico en el perfil del suelo, está aquí, más el nitrógeno mineralizado de la materia orgánica, más el nitrógeno residual, que está aquí, y más el nitrógeno de las enmiendas orgánicas. Cierro paréntesis y esta es nuestra fórmula para calcular dosis de nitrógeno. En esta parte no se mueve nada, nada más hay que guardarlo. Este es la dosis de nitrógeno, entonces puedes poner de nit, de nitrógeno, como sea. Le voy a poner de nitrógeno y se va a guardar en la misma carpeta donde estamos metiendo todo, donde estamos guardando todo lo de este proyecto. Guardar.
Ok, entonces cálculo de raster, cálculo completado. Y no sabemos por qué, esto sí fue algo que salió mientras estábamos haciendo todos los cálculos, a pesar de que lo intentamos varias veces. Para la dosis de nitrógeno, nada más se nos colorea el predio número 3. Ni el uno ni el 1, ni el 2, ni el 4 salen. Solamente sale el 3. Y esto lo intentamos varias veces, ahorita lo acabo de hacer y salió así. Pero bueno, hay que trabajar con lo que tenemos. Y eso es que el blanco está indicando que hay que aplicar 0.05 o 0.6 en las partes más blancas, como aquí y acá, eh, kilogramos de nitrógeno por cada 100 metros cuadrados, porque esa es nuestra unidad de área. No estamos trabajando sobre hectáreas, sino sobre 100 metros cuadrados. Y en las partes que menos necesita es ni siquiera medio kilo, o sea, nada, 0.05 kilogramos de nitrógeno por 100 metros cuadrados en las partes más oscuras, como aquí, acá, acá, estos, como que los bordes. Luego, se hace exactamente lo mismo para calcular la dosis de fósforo y la dosis de potasio, nada más que para fósforo y potasio no estamos tomando en cuenta ni el nitrógeno mineralizado de materia orgánica, ni el de enmiendas orgánicas, ni el nitrógeno residual, ni el residual, ni el fósforo residual, ni el potasio residual. Entonces la fórmula se simplifica mucho. Así es como nos queda la capa de dosis de fósforo. Aquí está el desglose, es lo bueno de este programa que te desglosa a qué equivale cada color. Estos colores se pueden modificar. Vamos a explicar rápido, es doble clic, simbología. Se recomienda aquí poner pseudo color monobanda y en rampa de color nos vamos hasta la derecha y picamos en esta flechita y podemos cambiarlo a azules, verdes, escala de grises. Estos no se recomiendan el de magma, el spectral o viridis porque no te dice nada. Es más utilizar un solo color que esté como en diferentes intensidades porque esos nos dan mayor información. Entonces, por ejemplo, en el rojo más oscuro, que es esta mancha de aquí, probablemente esta, tantito esta, nos está diciendo que, como son números negativos, esto nos dice que son excesos. No, no es que sea malo el exceso, pero no es necesario aplicar fósforo. Aquí dice que tenemos un exceso de 0.8 kilogramos de fósforo por 100 metros cuadrados en las zonas oscuras y en las zonas más claritas o las más blancas es un poquito más el exceso. Entonces, esto nos dice que podemos incrementar nuestro rendimiento con los macronutrientes que ya tenemos exclusivamente de fósforo. Ahora vamos a ver el potasio. Aquí está el desglose del potasio. Como también salen negativos, quiere decir que hay un excedente de potasio también, como el de fósforo. Entonces, quiere decir que nosotros aplicando un poco de nitrógeno podemos obtener mayores rendimientos sin necesidad de estar aplicando los tres macronutrientes. Porque de nitrógeno sí falta, no falta mucho, pero de fósforo y de potasio está, pero por de sobra. O sea, es significativo el excedente. Eso es todo del proyecto final. Muchas gracias. Recomendamos el uso de este programa para hacer uso más eficiente de los recursos y pues concluimos que pues, la agricultura de precisión, o sea, que toma en cuenta la variabilidad, es bastante útil este tipo de software porque nos puede dar información más certera y pues no exacta, pero bastante cercana a la realidad de lo que está pasando en zonas donde no hemos muestrado porque sería incosteable en recursos, o sea, tiempo, dinero, muestrear todo el terreno. Entonces, con hacer solamente 12 muestras en un área relativamente grande, podemos obtener información bastante valiosa y obtener unos mejores rendimientos con lo que ya tenemos. Muchas gracias.